Ya mis niños, buenas tardes nuevamente. Como les acababa de contar, eh, la clase de hoy es ejercitar. Yo traje algunos ejemplos, ¿ya? Y también traje algunos ejercicios propuestos para que ustedes me ayuden a completar. Ya, la clase de hoy tiene por norte que retroalimentemos, que sinteticemos, hagamos una clase resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento de hidroestática. Aún nos quedan temas pendientes, nos queda principio de Arquímedes, flotabilidad, empuje, capilaridad, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente evaluación, para la nota 3. Cosa que después podamos avanzar a hidrodinámica, que sería la nota 4. ¿Ya? Vamos a hacer una actividad, ¿es cierto? Como les decía, hay algunas cositas propuestas, algunas cositas que yo traje para que vean cómo se enfrentan. Ya ayer, gracias a que Barbarita me pudo hablar, les compartí todas las presentaciones que nosotros habíamos hecho. Ya todo lo que hemos visto se los compartí a ustedes, pero voy a dejar avisado aquí que se está grabando, que es súper importante que ustedes puedan ir a las clases que ya hemos hecho, puedan ingresar al canal de YouTube, puedan repetir la clase que ya hayamos visto, por último con su presentación en mano, van tomando apuntes, porque hay muchas cosas que están escritas pero que no están dichas. O al revés, hay muchas cosas que yo no escribí en la presentación, pero que sí les compartí y que son preguntas de prueba. Por lo tanto, lo invito a que, terminada la clase de hoy, yo voy a subirla en un ratito más. Esta presentación se las voy a subir a Webclass y se las voy a compartir con Bárbara para que la tengan ustedes ya en su poder hoy día mismo, porque va a estar completada por ustedes, para que tengan para estudiar para nuestra primera evaluación de fluido. Ya, el objetivo que quiero que ojalá podamos completar hoy es sintetizar los aprendizajes que hemos trabajado sobre los fluidos en reposo o de hidroestático, ya que es el nombre con el que se le conoce. Comencemos. Primer ítem, término pareado. El siempre bien ponderado término pareado. Tengo elementos en la columna A y tengo elementos en la columna B. Entonces lo que yo necesito es que usted me indique el número que corresponde a cada concepto. Estos conceptos que están aquí tienen una respectiva unidad de medida. Ya recuerde que la unidad de medida es súper importante para poder trabajar. Entonces, me van diciendo, ojalá por audio, ¿ya? Porque me cuesta ver el chat aquí, ¿ya? Aquí están los conceptos. 1 es fuerza, 2 es presión, 3 es área, 4 es densidad, 5 es volumen, 6 es masa y 7 es gravedad. Entonces, rápidamente, me van a ir colaborando. Cualquiera que me pueda ayudar. Voy a partir por la columna B. Kilogramo, ¿la unidad de qué corresponde? Cualquiera, sin pelearse. Masa. Masa, ¿cierto? Entonces sería el número 6. Metro cúbico, ¿qué estoy midiendo? Ya sabemos qué masa fue ocupada, ¿verdad? La vamos a ir borrando. ¿Alguien? ¿El metro cúbico a qué unidad corresponde? ¿Alguien? ¿Descarto? Área. Ya, no, por ahí no va. Estamos cerca. Recuerden, área contempla dos planos. O sea, por ejemplo, largo ancho. Y acá yo tengo metro cúbico. O sea, estoy considerando largo, ancho, alto. Estoy en 3D. Perdón, era volumen. Volumen, muy bien. ¿Cierto? Tengo kilogramos sobre metro cúbico. ¿A qué me puedo estar refiriendo? ¿Densidad? Perfecto, muy bien. Pascal, ¿a qué me estoy refiriendo? La unidad de Pascal. Presión. Presión, muy bien. De esto ustedes se debieran acordar. Acá abajo, vamos por la última. El Newton, ¿a qué elemento se refiere?
Fuerza. A la fuerza, muy bien. Entonces, fíjense que vamos descartando. Siempre por descarte, ¿ya? Tengo área y gravedad. Entonces, el metro cuadrado será unidad de Área. área, perfecto. Y el metro por segundo cuadrado corresponde a ser la unidad de aceleración de gravedad. Entonces, súper importante porque muchas de las actividades que yo les voy a mostrar a continuación o de las preguntas de la prueba requieren conocer la unidad de medida para estar correcta. ¿Ya? Avancemos. Ahora tenemos nuevamente términos pareados, pero como conceptos. Como conceptos. Entonces tenemos plasma, presión hidroestática, principio de Pascal, densidad, fluido, presión atmosférica y presión. Y si ustedes se fijan en la columna B, tengo sus conceptos. Entonces, vamos a ir anotando en qué se refiere. Primera, dice, estado gaseoso, en el estado gaseoso se adapta a su recipiente y puede comprimirse. ¿A qué se estará refiriendo? Presión atmosférica. No, porque mira, la presión atmosférica es una condición de la atmósfera, del aire. En cambio, aquí me está hablando de algo que cuando está en su forma gaseosa puede comprimirse y adaptarse al recipiente. Entonces, no importa, yo les ayudo. En este caso era fluido. ¿Ya? Un fluido, recuerden que puede presentarse en su forma líquida o gaseosa. En estado líquido puede adaptarse al recipiente, pero no se comprime. Y en estado gaseoso puede adaptarse al recipiente y ser comprimido. Recuerden que nosotros hablábamos la semana pasada de las gatas hidráulicas. ¿Se acuerdan? Entonces ahí hay un concepto de presión de que el gaseoso puede comprimirse y adaptarse a una cierta forma. Por ejemplo, aquí yo tengo masa por unidad de volumen. ¿A qué concepto me puedo estar refiriendo? Vamos descartando, pongámosla simple. Masa por unidad de volumen, o sea, kilogramos sobre metro cúbico. Eso quiere decir. ¿Alguien? Densidad. Densidad. Entonces, si se fijan, en la actividad anterior, yo puse la unidad de densidad como kilogramo por metro cúbico, pero ahora se los pregunto en función de su lectura. Kilogramo, unidad de masa. Metro cúbico, unidad de volumen. Por lo tanto, me da densidad. Miren acá. Estado de la materia compuesta por una colección de partículas libres con carga eléctrica. Entonces yo tenía, ¿cuánto estado de la materia? Sólido, líquido y gaseoso, que son los más comunes, ¿verdad? Y me agregaban un cuarto. ¿Cuál era este cuarto estado de la materia? Plasma. Plasma. Entonces, nosotros podemos ir descartando, ¿cierto? Porque lo hice pensando en que, chuta, los demás se ven como complicados. Pero esa es la idea, ir anotando la definición. Miren aquí, relaciona la superficie donde se aplica y la fuerza ejercida. Entonces, Presión. presión, muy bien. Entonces, nosotros sabemos que la presión como tal se relaciona a el punto, ¿cierto?, de la forma en que se está aplicando una fuerza y qué superficie está abarcando. Entonces, recordemos un poquito. Si ustedes se acordaban el ejercicio de la señora que andaba con un zapato de tacón, ¿cierto? La huella que dejaba era mucho más profunda porque aplicaba más presión en el empeine, en la parte de la planta del pie donde se estaba apoyando, solamente todo el peso de su cuerpo recaía en ese punto. En cambio, el zapato del hombre era una huella más uniforme, más delgada o menos más superficial, no tan profunda, porque su pie estaba completamente apoyado. Una forma de hablar de presión. Atención aquí. Depende de la profundidad en el líquido. ¿A qué tipo de presión me estoy refiriendo?
Ahí le solté la pista. Hidrostática. Presión hidroestática, ¿cierto? Cuando nosotros sabemos que depende, aquí no, yo no le puse de todos los factores, pero sí hablé de la profundidad porque es el que nosotros ya vemos que en el agua es la única variación que puede tener. Sabemos que la presión hidroestática corresponde a densidad del líquido, gravedad, ¿cierto?, a la que se ve expuesta el líquido, y la profundidad que esté haciéndose la medición. Pero cuando estamos en líquidos normales como el agua, por ejemplo, que son nuestros objetos de estudio normalmente, sabemos que el único valor que puede variar es la profundidad y que ahí me va haciendo una diferencia. Entonces eso se refiere a presión hidroestática. Entonces nos quedan dos, principio de Pascal y presión atmosférica. Entonces aquí dice, tiene un valor constante en la superficie del planeta. Presión atmosférica. Presión atmosférica, porque nosotros sabemos que en la superficie de nuestro planeta, la presión de la atmósfera, en la troposfera, que es la primera capa cercana al suelo, es la misma en todas partes. Y por último, es una presión externa sobre un líquido en reposo, estaríamos refiriendo a una parte del enunciado de principio de Pascal. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos algunas definiciones bien concretas. Ya, cuando yo hablé de principio de Pascal, especifiqué hartas cosas, pero este es un detalle. Entonces, es súper importante que tengan las presentaciones anteriores, que revisemos las clases previas, para que no nos vayamos a confundir. Ya que trabajamos ahora, veamos los verdaderos o falsos. ¿Cierto? Verdadero o falso. En la prueba van a ver algunas preguntas de verdadero o falso y ustedes tienen que especificar si es verdadera o es falsa. Para efectos de hoy, siempre va a ser bueno que podamos decir el por qué son falsas, ¿ya? Una palabra, un solo encabezado puede hacer la diferencia en todo lo que estoy diciendo. Entonces es súper importante que yo anote claramente el por qué es verdadero o por qué es falso. Entonces, vamos con la primera. Me dicen, si una fuerza actúa sobre una superficie pequeña, el poder deformador es pequeño. Yo tengo que pensar a qué concepto me está llamando esta cuestión. Me está llamando a una fuerza y a una superficie. O sea, el concepto que el enunciado quiere que yo recuerde es el de presión. Sí o sí. Y tengo que recordar lo mismo que acabamos de hablar. Si la superficie es pequeña, su poder deformador tiene que ser mayor, porque la presión, recuerden que depende de la fuerza aplicada y de la superficie sobre la cual se aplica. Por lo tanto, ella sería falsa. ¿Por qué? Porque acá debiese decir grande, poder deformador grande. Yo lo que les decía recién, la huella de la señora que anda con taco es profunda, un poder deformador mayor, pues se aplica en una superficie pequeña. Entonces, mientras más grande sea la superficie, porque la fuerza es una sola, mientras más grande sea la superficie, menos poder deformador, menos profunda sería la huella. Recuerden que nosotros también mostrábamos el ejemplo del globo. Si yo coloco un globo en una cama de clavos, el globo no se va a reventar mientras que yo lo presione uniformemente. Si concentro todo en un punto, claro que este explota. Entonces, se entiende que cuando me hablan de que hay una fuerza, voy a destacar las palabras fuerza, esa es la palabra clave, y superficie. Entonces, automáticamente en mi mente, ¡bam!, presión. Ese es el concepto al que debo llamar. Número 2, un fluido líquido, me lo está diciendo, no dice fluido a secas, dice líquido, tiene la capacidad de escurrir, de adaptarse a su contenedor y de comprimirse. Acá es falso. Era verdadero hasta aquí, porque un fluido líquido puede escurrir, puede ser derramado, puede adaptarse al contenedor, pero no puede comprimirse. Eso sería falso. No se comprime.
Por lo tanto, como ustedes pudieron ver, una sola palabra invalidó mi trabajo. Entonces, súper importante que yo me dé cuenta de ese detalle. Que debo sí o sí leer todo el encabezado. Ya yo se lo he conversado a mis alumnos de cuarto. Muchos de ellos leen la pregunta a la rápida porque están contra el reloj. Pero una sola palabra mal escrita o que no corresponda invalida toda la información. Dice, número 3, para analizar la presión hidroestática entre dos recipientes con agua, o sea, aquí esto es clave. Que tengan agua quiere decir que tienen la misma densidad y por ende la misma fuerza de gravedad interactuando. Debemos analizar que variará sí o sí su profundidad. Eso es verdadero, porque es el único valor variable, el único que realmente puede ser distinto, porque los recipientes contienen agua, o sea, me está avisando. Recuerden que cuando analizábamos la presión, ni siquiera importaba el recipiente que lo contenía. Teníamos tubos, así como tubos normales, teníamos tubos con curvas, tubos alargados, tubitos en diagonal, pero nada de eso importa porque mientras contengan agua, la densidad, la gravedad va a ser la misma. Lo que puede variar es la altura. Entonces, esto sería verdadero. Número 4. El aire tiene un peso, pues produce una presión sobre la superficie y cualquier elemento de ello. Esto es verdadero, porque el aire que tenga un peso y que ejerza una presión es lo que nosotros conocemos como presión atmosférica. Ahí. ¿Ya? Esto es verdadero. Yo anoté aquí el por qué es verdadero. ¿Ya? Entonces aquí también se los voy a escribir. Aquí anteriormente era la misma densidad y gravedad. Ya estoy anotando tanto el por qué es falso como el por qué es verdadero. Ya, entonces aquí esta era la palabra que estaría mal, comprimirse. Ya para que se vaya entendiendo. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Lo que está tachadito es lo que hace que sea falso y les voy a mejor con otro color, con verde. Con verde les destaqué el por qué es verdadero, ¿ya? Para que cuando estén estudiando no se vayan a confundir. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Mis niños? No, profe. ¿No? Avancemos. Número 5. Dice, la presión al interior de un fluido incompresible, o sea que no puede ser comprimido, o sea, me está diciendo, oye, te aviso que estás en un fluido de carácter líquido. Pero no me lo dice así como, oye, date cuenta que es líquido. No, sino que me lo está anunciando del momento en que dice que es incompresible. La presión al interior de un fluido crece linealmente con la profundidad, verdadero. Mientras más profundo vaya haciéndose la observación, mayor presión tendré. Por lo tanto, nosotros incluso analizamos un gráfico, ¿ya? Que hablaba de que la presión hidroestática comenzaba con una presión atmosférica. Siempre, estando a 0 metros, todo líquido va a estar bajo una presión hidroestática que es equivalente a la presión atmosférica cuando está en el suelo, a ras de suelo, a los 0 metros sobre el nivel del mar. Cualquier cambio en la altitud, ya sea hacia arriba o en la profundidad hacia abajo, va a hacer que esto vaya variando, pero siempre tiene un crecimiento lineal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Voy a anotárselos con verdecito. Que a mayor profundidad, mayor presión.
profundidad, mayor presión. No sé si se va entendiendo hasta el momento. Recuerden que en verdecito está el por qué es verdadero. Número 6. Dice, la presión atmosférica aumenta linealmente con la altura respecto del nivel del mar. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque no hay un aumento. Hay una disminución. A medida que yo voy subiendo en altura, va habiendo menor presión. Disminuye con la altura. No aumenta. Si nosotros estuviéramos en vivo, si nos estuviéramos viendo cara a cara, tendríamos que respuestas como esta ir anotando en la validación del verdadero o falso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir recordando que mientras estemos en el suelo, mientras más cerca del suelo estemos, es cuanto más presión sentimos, porque hay más aire. En cambio, cuando estamos en altura, nosotros sentimos otro tipo de presión y decimos, oh, me falta el aire. Pero no es que estemos presionados, sino que nos falta el oxígeno, porque arriba hay menor presión. No sé si se entiende este punto. Me interesa que Sí, quede profe. claro. Ya, yo incluso en las presentaciones les marqué una tablita, que no sé si ustedes van a mirar, pero no sé si ya pudieron recibir los PPT, sale que a medida que va aumentando en altura hacia arriba, sobre el nivel del mar, estoy pensando en subir, alejándome de la troposfera, hay menor aire. Y como hay menor aire, hay menor presión. Y la persona se siente afectada. Por eso que uno se apuna cuando está en altura, porque hay poco oxígeno, pero tú no te sientes más pesado. Por el contrario, no así cuando estamos sumergiéndonos. Mientras más profundos vamos llegando, sentimos el peso en el cuerpo. Oh, me siento pesado, me duele, me pasa algo. ¿Ya? Seguimos. Número 7. Un fluido transmite en todas las direcciones la presión que se ejerce sobre él. Verdadero. Esto es verdadero porque es en todas direcciones. Lo vamos a dejar anotadito aquí. En todas direcciones. Y incluso le podemos colocar perpendicularmente. Ya, para todos los lados y a todos de la misma forma. Ya, cuando estoy en un fluido. Y la número 8. Dice, el principio de Pascal plantea que el aumento de la presión aplicado sobre un fluido se transmite mayormente cuando está cercano a la mayor profundidad. Esto es falso. ¿Y dónde está la falsedad? En que la presión se transmite en todas direcciones. De la misma forma. Por lo tanto, aquí me está hablando de que porque esté más cercano a la profundidad mayor, patrañas. En todas direcciones él opera de la misma manera, porque es un principio que, bueno, si yo le hablaba del globo, cuando le tiraba agua y que el agua salía disparada por todos los orificios que hubieran porque se abre en todas direcciones. Entonces, como buen spoiler alert, aquí hay algunas preguntas como las que van a salir en mi prueba. Y yo tendré que ser capaz de decir verdadero o falso. Probabilidadmente voy a tener 50 y 50, pero es mejor que yo conozca el porqué de cada cosa para poder ir respondiendo. Aquí unos ejercicios de alternativas. Esto yo los traje resueltos, ¿ya? Pero quiero que presten atención aquí. Una fuerza F, no me dicen de cuánto, ejerce una presión P sobre un área circular. Aquí esta palabra es clave. Área. Si el radio del círculo aumenta hasta en 2 veces su valor, o sea, se duplica, ¿ya? Aquí lo voy a anotar entre paréntesis,
se duplica, porque esa es la forma que aparecen en las preguntas PDT, atención aquí, al radio original, y la presión se mantiene constante. ¿Cuánto tiene que aumentar la fuerza? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Voy a tener que recordar en qué consiste todo esto. Voy a partir del escenario que la fórmula de presión es fuerza sobre área. Yo quiero que ahora este resultado sea igual a la modificación que le voy a hacer. Por lo tanto, vamos a ir mirando. En estado normal, en el estado de tengo la fuerza F y tengo un área circular. Como me están avisando que el área es circular, acá en el denominador yo escribí la fórmula para calcular el área de un círculo, que es pi por r cuadrado. Por lo tanto, este resultado que está aquí es el original y es el verdadero. Cuando yo haga el cambio en el radio de en el segundo escenario, yo quiero mantener el mismo resultado. No quiero que la presión varíe. Por lo tanto, tendré que hacer algún cambio en la fuerza para que esto se pueda mantener constante. Atención aquí. Esto que está acá abajo corresponde al nuevo escenario. Tengo la misma fórmula, pero ahora me dicen que el radio se aumenta en 2. Pueden apreciar aquí que originalmente el radio era un radio, y ahora son 2 radios. Voy a marcarlo aquí con un 1 adelante. Antes era un radio y ahora tengo 2 radios. ¿Se puede apreciar eso? Chicos. Sí. Sí, perfecto. Y yo resuelvo aquí el paréntesis, ¿verdad? Y digo 2r cuadrado, 4 radio cuadrado. Si ustedes se fijan, cuando yo dupliqué el valor del radio, el área que está en el denominador también se alteró. Me apareció un valor constante, me apareció un 4, que yo necesito hacer que desaparezca porque quiero que esta cuestión se mantenga constante. Esto es lo que busca el problema, que la presión se mantenga constante. Por lo tanto, este 4 que a mí me aparecía, de alguna manera tengo que simplificarlo. ¿De qué manera lo voy a hacer? Apareciéndolo arriba. Antes, el 4 que estaba abajo no era simplificable. Pero si yo hago que la fuerza, en vez de ser 1, se multiplique por 4, la cuadruplico la fuerza, voy a poder simplificar los 4's y quedarme con la expresión original. ¿Se entiende de dónde saqué este 4 que está aquí? Sí. ¿Sí? Es el que necesito que aparezca para poder borrar el 4 del denominador, porque así lo simplifico y yo vuelvo a lo original. Por lo tanto, la fuerza debe aumentarse 4 veces. Esto es pregunta de prueba, esto es pregunta PDT, esto es la forma en que van a ser evaluados en un futuro no muy lejano. Por lo tanto, la comprensión lectora es muy importante. Si ustedes se fijan, yo no les pedí, díganme cuánto es la presión, hágame el cálculo, aplique fórmulas, reemplace con estos números y la calculadora. Lo que hicimos fue analizar la situación. Por eso que es importante la comprensión lectora. Miren la siguiente pregunta. Tengo la presión que ejerce una fuerza sobre un área circular es P. Si el radio del círculo aumenta hasta un valor de 3 veces, o sea, en mis pruebas va a decir se triplica, ese va a ser el encabezado, y la fuerza se mantiene constante, la fuerza no varía. ¿Cuál es la nueva presión? O sea, a mí me están diciendo que que la fuerza jamás varió, solamente cambió el valor del radio. Y nosotros vamos a partir nuevamente con la única definición que tenemos, que la presión corresponde a la fuerza aplicada sobre el área de aplicación. Pero
nosotros vamos a analizar aquí que nuevamente, ¿cierto? Perdón. Nuevamente tengo un área circular. Entonces lo destaco para que a mí no se me olvide. Y por eso que yo en el denominador puse pi por r cuadrado. Pero ahora a mí me avisan que el radio se triplica. Entonces nuevamente aquí había un radio originalmente y ahora me aparecen 3. Se triplica. Por lo tanto, en el denominador me aparece ahora un valor de 9, porque tengo que saber hacer la potencia. ¿Qué pasa ahora? Que yo estoy aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, yo partí de este escenario. ¿Hasta el momento se va entendiendo cómo fui reemplazando? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Yo quiero mantener la misma fuerza, entonces si ustedes se fijan, lo que yo hice fue sacar este número como una fracción. El 9 que estaba aquí acompañándolo, lo saqué de la fracción grande, de la original, y lo dejé apartado. Pero arriba también tengo que dejar un número. Y como arriba en la fracción no puede ir el 0, porque si no haría que toda esta cuestión estuviera nula, vamos a poner un 1. Por lo tanto, la presión cuando el radio nuevo se triplica queda como P novenos. O sea, la presión disminuye a su novena parte, porque el radio se triplicó. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son variables inversamente proporcionales. Una crece y la otra disminuye. ¿Por qué? Porque hay una fracción. Eso que acabo de decir no está escrito en ningún PPT. No está escrito aquí, pero es un concepto nuevo que yo tengo que internalizar. La presión es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Quiere decir que si en el área aumenta el radio, en este caso, en la presión va a disminuir. ¿Por qué? Porque son variables inversamente proporcionales. Eso quedó grabado, así que cuando ustedes puedan revisar la grabación, van a poder nuevamente anotarlo si es que no lo hicieron ahora. Ya se los repito, la presión es inversamente proporcional al área de aplicación y la presión es directamente proporcional con la fuerza. Ya porque son expresiones. Otra pregunta de alternativa. Y me dicen lo siguiente, que se ve feito ahí. Ya. Según sistemas alternativos de unidades, ya esto no estaba en ninguna presentación antigua. Y ustedes me dicen, pero profe, ¿cómo yo lo iba a hacer? Bueno, la agregamos porque son datos que van apareciendo como conversiones. Según los sistemas alternativos de unidades, la presión atmosférica a nivel del mar se puede medir en distintas unidades. Usted me dice, ya, profe, ok, entonces, ¿cómo procedo? ¿Cómo sigo? Y yo les voy a decir su equivalencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dice, ¿cuál de las alternativas no corresponde? Vamos a mirar aquí. La presión atmosférica puede ser medida como una atmósfera. ¿Ya? Eso significa el ATM. Una atmósfera. ¿Ya? El PSI significa libras por pulgada cuadrada. ¿Ya? Si quieren lo dejo anotadito acá abajo en un cuadro de texto. Recuerden que esto va a ir para ustedes. Entonces, la ATM es una atmósfera. El PSI es libra por pulgada cuadrada. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a echar aire a las ruedas en los servicentros? Así como la Shell, la Copec, aquí se ocupa el PSI. Cuando los papás llenan de aire la rueda, siempre te pide un 33 PSI. Esa es la presión como buena
para las llantas. Y cuando uno llega, coloca el cosito, ¿cierto? Te aparece cuánta presión hay dentro y automáticamente empieza a ingresar el aire hasta que colma los 33 y se detiene. Superior a 33 pueden reventarse los neumáticos. Dato importante, ¿ven? Entonces, una atmósfera equivale también a decir 14,7 PSI. Por lo tanto, nosotros podríamos preguntarnos, oye, ¿y 33 PSI cuántas atmósferas son? Y podríamos empezar a jugar con regla de 3 simple determinando estos valores. Pregunta de prueba, podría ser. También una atmósfera corresponde a 10 elevado a 5 pascales. Esta es la presión atmosférica a nivel del mar. Esta es súper importante que ustedes lo tengan anotado. Presión a nivel del mar para el agua. ¿Ya? Se considera un valor constante, un valor fijo, por convención se considera válido, ¿ya? Y va a ser siempre el mismo. Una atmósfera también corresponde a 760 torricelis. ¿Quién fue Torricelli? Fue la persona que estudió los barómetros para determinar la presión. ¿Ya? Entonces, en honor a él, se le adjudica también una unidad. Y finalmente, un torricel corresponde a 1 miligramo de mercurio. Milímetro, perdón. Pucha, me va a faltar espacio. Never mind. Aquí. Y mmHg significa milímetro de mercurio. ¿Por qué ustedes creen que los termómetros son con base de mercurio? Porque va haciendo también hay un tema de presión involucrado ahí. De un dato freak. Entonces, ahí está la conversión. De acuerdo a la anterior, ¿cuál de estas unidades que está aquí no podría ser la verdadera? ¿Cuál equivalencia es falsa? ¿Alguien? La E. La E, correcto. ¿Por qué? Porque está en centímetros de mercurio. Y nosotros hablamos de milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, aquí tienen una pregunta de prueba con un contenido, con un tema, con un dato que no estaba en ninguna de las presentaciones anteriores, por lo tanto lo incluí acá para que nadie lo perdiera. Y mi último ejercicio antes de entregar la sala es un ejercicio de desarrollo. Me dicen, una persona se encuentra sumergida a una profundidad de 3 metros. ¿Qué presión ejerce el agua sobre la persona? Y otra pregunta, si el área de los tímpanos es de 1 centímetro, ¿qué fuerza soporta el tímpano antes de dañarse? Pregunta no menor para quienes bucean. Vamos con la primera. La presión que ejerce el agua sobre la persona viene dada por esta expresión que está aquí, por la ley de la hidrostática. Presión atmosférica más densidad por gravedad por altura. Nosotros tenemos que recordar que para el agua la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto es solo para el agua. Y la presión atmosférica para el agua es de 10 a la 5 pascales. Esto es solo para el agua. Si a mí me dicen un líquido X, me tienen que indicar su presión y su densidad distinta. Tiene que ser un dato conocido. Eso si no, no se puede trabajar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir reemplazando. Presión inicial, 10 a la 5. Densidad, 1000. Gravedad, 9,8. Y profundidad, 3 metros. Reemplacé con los valores del ejercicio que si ustedes ven, solo era conocido la profundidad. Estos dos datos se entienden por omisión. Yo me los tengo que saber. Vamos trabajando. Multipliqué 1000 por 9,8 por 3, que me da lo siguiente. Pero fíjense aquí en lo que voy a hacer.
como tengo una potencia de 10 a la 5, voy a escribir estos 29.400 también como una potencia en notación científica. Atención aquí. ¿Cómo transformo una cifra entera a notación científica? Debo irme moviendo en la coma. Estoy pensando en que yo estoy aquí. Y voy a decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué me moví hasta acá? Porque ella también tiene 5 puestos. Por lo tanto, dejé 0,294 por 10 a la 5 para que tuvieran la misma notación científica. Esto es matemática. Y ahora que ya lo tengo listo, voy a sumar. Aquí tengo una potencia y 0,294 potencia. Por lo tanto, al sumarlo me da 1,294 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión que siente la persona. Eso es lo que su cuerpo está resistiendo a solo 3 metros de profundidad. Imagínense los que bucean, que bajan, descienden hasta 10 y si no más. Para ellos es una presión importante. Número B. ¿Cuál es el área del tímpano? Si el área del tímpano es tanto, entonces, ¿qué fuerzas soportan? Yo partí por esta fórmula. La presión es fuerza por área. Por lo tanto, la fuerza es lo mismo que presión por área. Calculé que 1 centímetro cuadrado, ¿cierto?, de un tímpano es 10 a la menos 2. Pero yo tengo que elevarlo al cuadrado porque estoy hablando de área. Por lo tanto, me da 10 a la menos 4. ¿Y qué hago ahora? Multiplico la presión que tenía, 1,294 por 10 a la 5, por el 10 a la menos 4. Si yo aquí trabajo estas potencias, lo que tendría que hacer sería sumar los exponentes, ¿cierto? Perdón, de la potencia, es decir, 5 menos 4 me da 1, y esto que está aquí, resolverlo. Por lo tanto, voy a multiplicar 1,294 por 10, me va a dar 12,94 newtons. Esa es la presión que está soportando, o sea, la fuerza que está viéndose cercano al oído. ¿Cuál va a ser su tarea? Yo aquí dejé un mapa conceptual que hay que completar. Aquí están las informaciones y acá está el mapa conceptual. Entonces, lo que ustedes van a hacer la próxima clase es contarme qué números representaban cada concepto. O sea, si el A es aceleración de gravedad, ¿a cuál corresponde? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos. 7 conceptos. Esa es la tarea que va a quedar. El que me lo pudiese enviar por correo va a tener algún puntaje adicional que yo puedo colocar en la prueba, como con décimas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo lo recibo? Hasta el domingo. ¿Ya? Me mandan la fotito del mapa conceptual o me mandan el listado de los conceptos en el orden. O sea, la aceleración de gravedad sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, ¿cierto? Lo más ordenado posible. Ojalá que pudieran dibujar su mapa conceptual en una hojita de cuaderno y me lo mandan, porque aquí está sintetizado todo lo que hicimos. Por tanto, los tengo que cortar porque ya estoy atrasada para mi próxima clase. Ahí quedó el resumen hecho de todo. Ya hicimos una síntesis general de todo lo que hemos visto de fluidos. Ya, así que cualquier duda, tienen mi correo, estoy disponible, ¿cierto? Y la tarea que quedó pendiente, que el mapa conceptual, ojalá lo puedan hacer en una hoja de cuaderno y me lo mandan a mi correo hasta el día domingo. ¿Ya? No, hasta el viernes, porque el fin de semana nunca reviso bien el correo. Hasta el viernes. O sea, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ya? Profe, Dígame. una consulta. ¿Cuándo va a avisar si es que la prueba es el 10?